los esclavos eran iguales entre ellos, claramente, pero que no tenían acceso a qué bien jurídico, a la libertad, a la libertad. Entonces, esto no significa que estoy planteando que el derecho a la igualdad es un derecho de segundo orden, muy por el contrario. Ustedes todos vamos a entender que estructuramos el ordenamiento jurídico con los valores libertad e igualdad. Pero en esta estructuración del orden jurídico, a partir de estos dos grandes valores, el de la igualdad siempre va a ser un derecho en relación a, por ejemplo, a la propia libertad. Entonces, también me interesa que marquemos esta cuestión. ¿Qué es lo que distribuimos igualitariamente? Bueno, como acercamiento tentativo, la posibilidad de acceder a la libertad. El acceso igualitario a la libertad, que nos va a significar el acceso igualitario a los derechos. En nuestra Constitución, el artículo 16 es el que recepta primariamente este principio igualitario. Pero no es el único artículo que habla del derecho a la igualdad. Si ustedes analizan el concepto de república, se van a dar cuenta que dentro de la idea de república está íncito también esta idea de gobierno de iguales. Entonces son varios los autores clásicos que dicen que el derecho a la igualdad no solo surge del 16, sino que surge también del artículo primero. Voy a compartirles algunas cuestiones para que discutamos básicamente el concepto o la exposición en esta clase va a intentar responder eso. ¿Qué distribuimos igualitariamente? O sea, ¿cuál es el objeto que tutela el derecho a la igualdad? ¿Qué tutela, qué interés protege jurídicamente el derecho a la igualdad? El primer cuadro, el que yo tengo a mi izquierda, se plantea como derecho a la igualdad. El segundo cuadro suele ser presentado como justicia. Si vemos en el primer cuadro, ¿qué es lo igualitario de estas tres personas? ¿Qué tienen igual estas tres personas? Que todos tienen un mismo soporte. El mismo soporte y de la misma altura. ¿Sí? En el segundo cuadro, ¿qué estamos viendo? Que los soportes, ¿cómo se han distribuido? De manera que los tres puedan acceder a la misma visión. Claro, equitativamente. De manera que los tres puedan tener visión. Por eso, cuando recibíamos este meme, al primero se lo planteaba o se lo calificaba como igualdad y al segundo se lo calificaba, de acuerdo a las traducciones, como equidad, como justicia. En algún punto, son útiles estas dos figuras porque nos muestran de forma gráfica, por lo menos, una primera aproximación a los dos grandes ideales igualitarios que vamos a estudiar en la clase de hoy y que están receptados en nuestra Constitución. La idea de igualdad legal, formal, y la idea de igualdad real o material. Este dibujito nos sirve para tener una primera visión gráfica. Igual tiene varios problemas conceptuales este dibujito, si queremos estudiar el derecho a la igualdad. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué problemas tienen estos dibujitos? Y por eso a mí no me cae muy simpático en general. Están afuera de la cancha, no están en la tribuna. Muy bien, están afuera de la cancha. Ni siquiera están en la tribuna. Están afuera de la cancha. ¿Sí? O sea que habría que plantearse cuán apelación es a una igualdad real o estructural si hay gente sentada en la tribuna y hay otros que están cogoteando detrás del alambrado porque si no, no pueden ver. Entonces, este dibujito tiene esa falencia. En un primer momento nos enamora, pero después, a poco que lo analizamos, decimos, no aborda el fenómeno como debería abordarlo. Ahora vamos a lo puro y duro de nuestra Constitución. Vamos al artículo 16 de nuestra Constitución. Este ideal igualitario es entendido como de igualdad frente a la ley. Todos somos iguales frente a la ley. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido
que esto no significa que el legislador deba tratar a todos de la misma forma. Y de hecho el legislador no trata a todos de la misma forma. Si ustedes leen leyes, van a darse cuenta que cada ley crea una categoría, crea una distinción, crea una clase, crea un segmento a los efectos de regular el ejercicio de derechos. Piensen en el Código Civil. El Código Civil es un código que, además de regular las relaciones civiles y comerciales, establece un montón de categorizaciones, acreedores, deudores, ¿sí? Muertos, vivos, ¿está? Personas con capacidad, con menos capacidad, o como se la llama actualmente. Todo el tiempo el legislador establece categorizaciones. ¿Trata igual la ley al acreedor que al deudor? ¿Trata igual la ley al que comete un ilícito civil que al que no lo comete? ¿Trata igual la ley al que comete un delito que al que no lo comete? Por supuesto que no. Ahí la ley no trata igual a esas categorías. Pero a ninguno de nosotros se nos ocurriría decir que se está violando el derecho a la igualdad porque, por ejemplo, la ley no trata igual al que mata que al que no mata. Para precisar esta cuestión, desde remotos tiempos la Corte estableció que el derecho a la igualdad, legal o formal, era tratar igual a quienes se encontraban en iguales circunstancias. Este fue, si se quiere, una primera aproximación a la definición del derecho a la igualdad legal o formal, en la posibilidad de tratar igual a aquellos que están en igualdad de circunstancias, a aquellos que la ley y el legislador estableció como una categoría, una categorización. La Corte dice que debe tratarse igual a que está en igualdad de circunstancias fácticas y frente a la ley. Más adelante, la propia jurisprudencia de la Corte le agregó un componente interesante. ¿Por qué? Porque señaló que siempre que esas categorizaciones que hace el legislador no respondieran a objetivos de persecución o a objetivos discriminatorios. Tenemos que la ley debe ser igual para quienes se encuentran en iguales circunstancias. Y acá les mando un fallo, hay decenas de fallos que repiten este mantra de la Corte cuando definía el derecho a la igualdad. El principio de la igualdad de todas las personas ante la ley, según la ciencia y el espíritu de nuestra Constitución, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias, de donde se sigue forzosamente que la verdadera igualdad consiste en aplicar en los casos concurrentes la ley según las diferencias constitutivas de ellos, y que cualquier otra inteligencia o acepción de este derecho es contraria a su propia naturaleza o interés social. Bueno, ¿por qué creen que es problemático esto? Porque habría que ver cómo se miden las circunstancias. O sea, como dice, en igualdad de circunstancias. A ver qué significa eso. Claro, digo, está bien, nos fijamos en determinados factores para poder definir si las circunstancias son iguales entre ambos y aplicar ahí el tema de la igualdad. Ahora, ¿qué factores son los que definen a las circunstancias? Me parece que ahí está la cuestión. Muy bien, muy bien. El punto acá, con esta definición de derecho a la igualdad, dentro del concepto de igualdad legal o formal, es que aún incluso dentro de este ideal igualitario formal o legal, tenemos el problema de cómo se definen esas circunstancias. Bajo la definición de la Corte, si no le agregamos algunos otros componentes, una sociedad esclavista sería igualitaria. Y una sociedad en donde, por ejemplo, la mujer no tiene la patria potestad, o en donde, por ejemplo, la mujer no vota, también sería igualitaria. ¿Por qué? Porque un juez, si tomara al pie de la letra la doctrina de la Corte, te diría que no se viola el derecho a la igualdad porque el legislador estableció
que la mujer no votaba y ninguna mujer vota. Entonces no hay violación al derecho a la igualdad. Pero como bien señaló el compañero, el problema ahí no es un trato diferencial dentro de la categoría, dado que ninguna mujer vota, sino cómo se definió esa categoría. La violación al derecho a la igualdad está en cómo el legislador hizo esa categoría para regular el ejercicio de derechos. No está la violación al derecho a la igualdad en el trato, porque el trato en la categoría puede ser igualitario. El problema es la categoría en sí que genera ese trato. ¿Sí? Entonces, acá muy bien como plantea María Laura Suárez, debe haber un criterio de razonabilidad, un criterio de razonabilidad en el diseño de las categorías. Que esto empieza a decirnos un poco más. Vamos a retrotraernos a Introducción al Derecho o como se llame en nuestra carrera. Vamos a ir a ese momento primario en donde nos contaban que los derechos no son absolutos. Y cuando nos decían que los derechos no son absolutos, fundamentaban este decir en que los derechos se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. El derecho intenta regular la vida del ser humano en comunidad. Busca que el ser humano coopere y busca que el ser humano resuelva sus conflictos sin romperse la cabeza. Resuelva los conflictos de forma más o menos pacífica. Para hacerlo, los derechos requieren ser reglamentados, no para que sean efectivos, sino para que el ejercicio de los derechos de uno no pise el ejercicio de los derechos de otro. Por eso hablamos de que los derechos no son absolutos. Quien reglamenta el ejercicio de los derechos es el órgano deliberativo, plural y democrático, el poder legislativo. Eso forma parte de nuestro pacto constituyente. ¿Cómo tiene que ser esa reglamentación? La propia Constitución establece que el legislador, cuando regule el ejercicio de los derechos, no puede alterarlos, no puede cambiar la esencia, no puede cambiar la sustancia de ese derecho. Como me dice muy bien Guadalupe y María Laura, el juego de los artículos 14 y 28 me generan este concepto, por lo menos primario, de razonabilidad. El 14, ¿por qué? Recuerden cómo arranca el 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Sí? Arranca así. Entonces, habla de habitantes y habla de leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos. Y el 28 me introduce la idea de alteración o no del derecho cuando se ejerce su reglamentación. Esta idea de alteración o no de derechos es, en juego con el 14, lo que me establece el principio de razonabilidad. El legislador reglamenta el ejercicio de derechos buscando un fin, teniendo en miras un fin al que quiere llegar. La reglamentación del ejercicio del derecho es, en esta circunstancia entonces, una herramienta para llegar o para lograr un fin determinado. El fin determinado tiene que ser un fin legítimo, está claro. Esa relación entre medio y fin es lo que llamamos simple escrutinio de razonabilidad, simple control de razonabilidad. La adecuación del medio elegido por el legislador para reglamentar el ejercicio del derecho con un fin determinado. Tiene que haber en principio una relación de instrumentalidad o funcionalidad. Esta idea de relación de instrumentalidad entre medio y fin es lo que en definitiva va creando las categorizaciones o las categorías. ¿Me siguen? El legislador crea esas categorías, ¿sí? Por ejemplo,
quienes tienen los deberes parentales, quienes tenían la vieja patria potestad. Crea esta categoría a los efectos de buscar un fin. El interés del menor, rodearlo de un conjunto de obligaciones para que los niños, niñas se puedan desarrollar y otros. Entonces, siempre en este análisis de la reglamentación del ejercicio de derechos, buscamos la existencia de una relación de instrumentalidad o funcionalidad. ¿Para qué reglamentarse el ejercicio de derechos, de ese derecho? Para lograr tal fin. Bien, ¿hay una relación de causalidad, de instrumentalidad? Con esto, ¿llegamos, aunque sea potencialmente, a aquello? Sí, hay una relación de causa-efecto, hay una relación de instrumentalidad. Bien, entonces, resiste esa reglamentación un primer escrutinio de razonabilidad. Y siempre que analizamos razonabilidad, en definitiva, ¿qué estamos controlando? Y que no sea inconstitucional lo que se está legislando. Eso. Razonabilidad es una de las facetas del control de constitucionalidad. Muy bien. ¿Y cuál sería la otra? Cuando controlo constitucionalidad, además de razonabilidad, ¿qué controlo? La supremacía supremacía de las leyes. ¿Pero qué controlo? Legalidad. Muy bien. Muy bien. Legalidad. Fíjense qué grosso lo que está en el 19, en el 14 y en el 28 y su juego. Es la legalidad. Yendo al viejo Kelsen, que seguramente lo vieron en Filosofía del Derecho, ¿quién hizo la ley? ¿Quién podía hacerla? Mediante el procedimiento que podía, regulando el contenido que podía regular, órgano, procedimiento, contenido. Órgano, procedimiento, legalidad. Contenido, razonabilidad. Vamos a ver unas filminas para sintetizar esta idea de igualdad formal o legal, que es un derecho a la igualdad muy importante, que busca un tratamiento igualitario y no discriminatorio. ¿Se entiende? Que busca un tratamiento igualitario y no discriminatorio, que está asociado muy íntimamente a la idea de no discriminación. Por eso, ahora lo vamos a ver bien en la filmina, asociamos este ideal de igualdad legal o formal al principio no discriminatorio o antidiscriminatorio, o también al principio de igual tratamiento. Esto tiene mucho que ver con lo que en la literatura norteamericana se denomina una constitución ciega al color, que nos trate igual independientemente de cuál sea nuestra clase, nuestro género, nuestro sexo, nuestra preferencia sexual, nuestra idea política, nuestra idea sindical, etc. La idea de igualdad, bajo el principio de no discriminación, también se denomina, como les acabo de decir, de igual tratamiento, antidiscriminatorio o anticlasificatorio, y básicamente responde a la idea de no interferencia estatal. En esta idea o en este concepto encontraríamos que el principal agente violador de derechos humanos sería entonces el Estado cuando discrimina arbitrariamente. Este ideal de igualdad formal o igualdad legal es extraordinariamente importante y por favor no vayan a pensar que porque ahora propongamos otro nuevo ideal igualitario, estamos diciendo que este ideal debe ser dejado de lado. Muy por el contrario. Después con ejemplos vamos a ver cómo muchas cuestiones relacionadas con derechos se resuelven con este ideal. ¿Cuál es la crítica a la idea de igualdad legal o formal? Primero, no toma en cuenta al sujeto en contexto. No toma en cuenta al sujeto en contexto. A ver, toma en cuenta al individuo, pero toma en cuenta esta idea de igualdad legal o formal a un individuo abstracto o abstraído de su contexto. ¿Y cuál es su contexto? Su pertenencia a una clase social, su sexo, su género, su preferencia sexual, su religión, su posibilidad de acceso a la educación, el vivir en barrios más o menos marginales, el acceder o no a las cloacas y el agua potable. Esos forman parte de los contextos, de nuestros contextos y otros tantos. Siendo supuestamente neutrales, estas políticas en la reglamentación de derechos
en la práctica lo único que hacen es reproducir la desigualdad. ¿La desigualdad qué? La desigualdad real. Acá me voy a detener un poco. Hay un cuentito en el texto de Saba que ilustra bastante bien esto, de cómo a veces, aunque quieras, siendo ciego al color, aunque quieras ser igualitario, no haces más que reproducir la desigualdad. Es el cuentito de la orquesta del pueblo. En este pueblo, la orquesta era un elemento muy importante, simbólico para el pueblo, y además tocaban muy bien. El problema es que era un pueblo, era una comunidad muy integrada, en donde había afroamericanos, había latinos, había muchas mujeres, había varones, había de todo. Y había muchos, lo que ellos llaman WASP, ¿no? Blancos, anglosajones y protestantes. Había de todo. Pero era una comunidad particularmente integrada, con una dirigencia comunitaria muy inteligente. Entonces esta comunidad se dio cuenta que su bandera en el Estado e incluso en la nación era su orquesta. Y su orquesta no representaba lo que eran ellos, porque ellos eran una comunidad muy plural, muy integrada, y en la orquesta había varones y blancos. Como era una comunidad muy preocupada por reproducir las buenas prácticas, dijeron, vamos a tratar de evitar que sigamos seleccionando varones blancos. Vamos a intentar evitar prejuicios ancestrales que los tenemos por ahí de manera velada, que nos hacen no elegir mujeres, y nos hacen no elegir afrodescendientes, y nos hacen no elegir latinos. Seamos ciegos al color. La próxima selección de integrantes de la orquesta, pongamos un enorme telón delante del escenario, y además pongamos una alfombra a los efectos de que el jurado, cuando escuche a los que se postulan o a las que se postulan, no puedan verlos, no puedan escuchar los pasos, si vienen con determinado calzado o con otro calzado. Solo escuchen la interpretación del instrumento y evalúen en cuanto a sus capacidades. En este punto, llegaron a un acuerdo comunitario y dijeron, hagámoslo así. De esta manera vamos a lograr una orquesta que además de tocar lindo, nos represente mejor y pueda llevar los valores de nuestra comunidad al Estado y a la nación. Llegó el momento, se produjeron las vacantes y se hizo el proceso de selección. Y ahí se presentaron afrodescendientes, latinos, mujeres, no mujeres, todos. Se presentaron todos los que quisieron, cada uno interpretando su instrumento. ¿Y cuál fue el resultado? Lograron tener una orquesta con integrantes afroamericanos o con mujeres. Los que no saben el fin no lo digan, los que saben el fin no lo digan. Los otros lo lograron. ¿Qué dicen los que no cursaron con Furchi? ¿Lograron eso? Que sí, profe. Supongo que sí. Y no sé, porque es lamentablemente. Como lo incierto. cuenta, parece que Yo no. supongo que no. ¿Por qué no? Y porque ¿Cuál no es el todos problema? tenían acceso a tocar, a cantar. Claro. Fíjate cómo la buena intención, porque era realmente una buena intención a favor de la igualdad, como bien lo dijeron varios de ustedes, no lograron el fin igualitario buscado. ¿Por qué? Porque había un problema estructural de fondo. Las mujeres venían de años de su juzgamiento no goce de derecho y en muchos casos de ni siquiera acceso a la educación. ¿Por qué? Porque las viejas familias, estamos hablando de todavía mediados del siglo XX, ¿no? Pero las viejas familias preferían que la mujer se preparara para el matrimonio y se acabó. Y entonces eran pocas las que llegaban a la instrucción y a la posibilidad de formarse. Por ejemplo, en la interpretación de un instrumento. Y es verdad que era una comunidad integrada, pero todavía los afrodescendientes o los latinos no accedían a una educación de calidad, que sí estaba en los barrios blancos. Entonces, además de los 200 años de esclavitud, que eso en algún punto te hace partir con desventaja, aunque no sea vivida por vos, está claro, ¿no? Esta situación nos muestra que a veces
situaciones de pretendida neutralidad no hacen más que reproducir situaciones desigualitarias desde el momento en que no toman en cuenta los arranques, los puntos de partida. Esto nos muestra que es necesaria otra visión que complemente y que le dé un empujoncito a quien arranca distinto. Y acá tomo un tema novedoso en atención a clases anteriores que he dado. Porque introduce un elemento filosófico, pero me encanta porque es muy ilustrativo. ¿Cuánto podemos hacer responsable un sujeto, moralmente responsable a un sujeto, de cuestiones que fueron producto no de sus decisiones, y sí de las loterías naturales o sociales? ¿Cuál es el grado de responsabilidad moral que el derecho le va a asignar a quien no tuvo realmente libertad, que es la posibilidad de autonomía individual? Y acá estoy entroncando con la clase pasada, 19, la posibilidad de construcción autónoma de tu plan de vida, la posibilidad de ser un ser humano libre que tenga recursos para elegir y diseñar su vida y que de última sí sea responsable de sus malas decisiones, pero no le asignemos mucha responsabilidad de aquellas cuestiones que moralmente no son relevantes porque fueron producto no de su decisión, sino de una lotería. Por ejemplo, nacer con algún grado de limitante en cuanto a la capacidad física o de diferencia en cuanto a la capacidad física. González, Pablo Germán. Sí. Yo la verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que está planteando. Lo que me da la impresión que falta que esta idea, este pensamiento esté un poquito más arraigado en la sociedad. Porque uno ve que automáticamente ante determinadas cuestiones lo primero que se dice, o lo primero que sale en gran parte de la sociedad es, bueno, hay que matar a los negros, que todo el otro. Y es una realidad eso. Entonces, yo estoy 100% de acuerdo y siempre que lo charlo trato de plantearlo, pero me da la impresión que la sociedad, en gran parte, no, en el discurso sí está de acuerdo, pero después en la práctica deja la teoría de lado y no le importa absolutamente nada. Yo te propongo algo. Vamos a ver cuáles son nuestros acuerdos institucionales, constitucionales. Vamos a ver si esos acuerdos son de hace 2 días o si están desde 1810, por ejemplo. Y vamos después a luchar porque la Constitución se respete, si vemos que esos acuerdos están en la Constitución. Nuestra Constitución originaria, la de Alberdi, la de Mitre, la de los constituyentes de 1853, la de Sarmiento, tiene un ideal estructural de igualdad en su texto originario que es bestial, emocionante. Y a veces repetimos como loros discursos de la historiografía no oficial, de la historiografía crítica, sin rescatar lo que fue esa empresa igualitaria. Y es un error, a mi criterio. ¿Está? ¿Quién más levantaba la mano? Bueno, yo levantaba la mano en un principio porque, bueno, estábamos hablando de esa carrera que empezaban 2 al mismo momento. Y para mí empiezan los 2 al mismo momento, pero uno más atrás que el otro. Entonces, ese que queda atrás no tiene las herramientas que tiene uno al principio. Por ejemplo, bueno, nosotros vivimos acá en Buenos Aires, como dicen en el interior, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y eso también es un grado de desigualdad bastante marcado. Al tener el acceso en tanto regiones, en formas de vida, en montones de situaciones. El que nació con una familia de alguna manera, o el que nació y se quedó sin padres, o que los padres tenían accesos económicos distintos, o bueno, hay montones de situaciones que hacen que uno arranque atrás de esa línea que cualquiera puede entrar. Eso es lo que en el momento que usted lo estaba diciendo, me quedó eso para decirle y bueno, justo levanté la mano por eso. Entendido. Perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, volvemos a ver si todo esto está en nuestra Constitución, dónde está en nuestra Constitución, porque yo acabo de tirar esa idea descabellada de
de que yo lo veo en la Constitución originaria. Yo veo un ideal de igualdad estructural desde 1853 muy fuerte, muy fuerte. Y creo que nuestra Constitución tiene un tinte liberal igualitario fortísimo, con componentes conservadores, con componentes retrógrados, con todos los componentes que quieran también, porque claro, una Constitución no es un elemento químicamente puro, es el acuerdo transaccional entre distintos sectores que piensan no siempre igual y que tienen solo algunos valores superpuestos. Pero tratemos de ver cuáles son esos valores superpuestos, ¿sí? Profe, Sí. una cosita que no me quedó clara a mí cuando venías desarrollando, que se refiere con el principio de no interferencia del Estado, que me parece que me lo perdí yo cuando explicaste a qué se refería, pero por las dudas. Porque yo creo que en esta lotería que vos nombrás de determinadas diferencias de acuerdo a donde uno nace, justamente es el Estado quien puede generar condiciones para que eso no sea tan desigual o haya tanto desequilibrio en esa parte. Pero aclaro otra vez, por ahí yo no entendí cuando te referías a este principio de no intervención estatal, y por ahí estabas por otro lado y me lo perdí yo. No, estábamos antes en la no, porque ahora vamos a ver cómo choca. Justamente esta idea de una intervención estatal era de una intervención discriminatoria, tratar a todos por igual. Ahora vamos a ver que hay un problema. A ver, estos dos principios que entiendo tan importantes, pero déjame llegar al final y dejemos el problema abierto. ¿Ok? Ok. Pero vamos a ver que justamente acá hay un choque que a veces se da de manera muy fuerte, porque a veces determinado principio igualitario parecería chocar o lesionar a otro principio igualitario. Y el texto de Saba y el objeto de esta clase es intentar una síntesis que deje a salvo los dos principios, porque repito, el de no injerencia estatal, el de no injerencia discriminatoria, el de ser ciego al color, también es importante. Los dos son importantes. Vamos a ver cómo los hacemos jugar. Primero vamos a ver cómo chocan, después vamos a ver cómo tratamos de que dejen de chocar y puedan confluir de alguna manera en nuestra Constitución. Esta idea de igualdad es la que apunta a la efectiva ubicación del individuo en un contexto. Vos no sos un individuo en abstracto, vos sos un individuo que tuvo mala alimentación de chico o tuvo buena alimentación de chico, que tuvo una buena educación inicial o tuvo una mala, que estás en una familia más o menos funcional, que estás en una familia más o menos disfuncional, que vivís con cloacas, que vivís sin cloacas, que tenés tierra en tu calle o que tenés asfalto, y todas esas cuestiones van condicionándote. Vos no sos un ente en abstracto. Vos sos mujer negra, vos sos mujer negra con HIV, vos sos mujer negra con HIV, madre soltera, vos sos mujer negra con HIV, madre soltera y además lesbiana. Tenés todo ese contexto. Y todo ese contexto te atraviesa y te condiciona. Entonces, acá la idea importante de este ideal igualitario es la contextualización, apuntar a la igualdad real, a la verdadera posibilidad de goce de las libertades de los individuos, entendiendo que no va a ser lo mismo un contexto que otro y que tenemos que prestar atención los grupos de los que provienen los individuos o los grupos en los que están insertos los individuos, porque en muchas ocasiones esos grupos y esas clases condicionan el efectivo desarrollo de la persona. A este ideal se lo llama de no sometimiento antisubordinatorio o de protección de grupos subordinados. Y como señalé, toma en cuenta situaciones reales relacionadas con el goce efectivo de los derechos, atiende la estructura social y aspira a modificarla mediante la provisión de beneficios sociales financiados con fondos públicos. Esta idea de igualdad real o estructural está contemplada en nuestra Constitución en un artículo incorporado en la reforma del 94 de manera muy clara, que es el artículo 75, inciso 23. Este artículo establece claramente la idea de igualdad real de oportunidades y de trato, y además establece unas medidas que se llaman medidas de acción positiva. Seguramente la clase que viene hablaré un poquito, para cerrar, de medidas de acción positiva y de categorías sospechosas como su contracara. Pero acá, y acá es donde me quiero detener, no solamente el ideal igualitario como
principio de igualdad real o bajo el principio no subordinatorio está en el artículo 75, inciso 23. La idea de igualdad real es la idea subyacente a todos los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso está en el 14 bis también. Cuando el 14 bis y consiguientemente los tratados internacionales de derechos humanos que reconocen derechos sociales, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando observamos estos tipos de derechos, vemos que en este tipo de derechos encontramos un trato preferente al grupo vulnerable en un negocio o relación jurídica. Si vamos al derecho laboral, el derecho laboral se estructura a partir de la idea de intentar igualar fácticamente al trabajador en su negocio laboral con el empleador. ¿Por qué? ¿Por qué intenta hacer esto el derecho laboral? Porque parte de la premisa de que en la realidad quien vende solo su fuerza de trabajo está en una situación de desventaja en relación a quien compra como mercancía esa fuerza de trabajo. Entonces, el derecho laboral todo lo que intenta es ponerle más banquitos al trabajador. De ahí tantos principios, entre ellos el indubio properario, tantos principios a favor del trabajador en toda la normativa laboral del planeta, porque lo que busca esa normativa laboral es tratar de equilibrar lo que en la práctica es una situación de desequilibrio desventajoso que hace a uno de los dos grupos en la relación un grupo vulnerable o desaventajado. Pero no solo esto. Si ustedes van al artículo 37 de los derechos políticos, que ya vamos a estudiar en unas clases, van a ver que ahí se busca lograr la igualdad real entre varones y mujeres en el acceso a los cargos. Si ustedes van al 75, incisos 2, 8 o incluso 19, cuando hablamos de coparticipación, cuando hablamos de desarrollo armónico del federalismo, vamos a ver que nuestra Constitución habla de justamente lograr un desarrollo igualitario, real, buscando promover aquellas regiones que se encuentran menos desarrolladas para intentar un desarrollo armónico de toda la federación. Y acá voy a introducir algo que a mi criterio justifica ese derrape de entusiasmo a favor de nuestra Constitución originaria. Cuando el constituyente apuesta a la educación y lo hace desde el momento cero de nuestra historia constitucional, está haciendo una clara apuesta por la igualdad estructural, por la igualdad real, porque siempre se entendió a la educación como un elemento que permitía crear individuos más libres, más autónomos. Entonces, es verdad que probablemente había un ideal de control, de formación de una nacionalidad, pero si la herramienta es la educación, bienvenida, porque la educación te hace más libre, te hace más igual. Y la idea de educación básica, gratuita, está en el artículo 5, en 1853. Nuestros constituyentes hicieron algo que no hizo ninguna otra constitución, que fue clavar el concepto de educación. Ese concepto de educación justifica, a mi criterio, la visión de igualdad real, desde el inicio. Esta idea de acciones afirmativas, esta idea de acciones positivas, significan en algún punto el trato preferente, que el Estado establezca un trato preferente a los grupos desaventajados. Y esto es lo que me lleva a plantear que podría ser visto como un choque entre el ideal de igualdad como no discriminación y el ideal de igualdad como no sometimiento. El ideal de igualdad como no discriminación me plantea
me dice que yo tengo que tratar a todos igual. Pero el ideal de igualdad como no sometimiento me dice que no, que debo darle un trato preferente a los más vulnerables. Bien, entonces, el punto acá es ver ese choque. No puedo discriminar, pero como decía el compañero, parece que puedo discriminar. ¿Y cómo resuelvo esto? Porque, por lo menos, le voy a dar cierto crédito al docente, que soy yo, que me está diciendo que son dos ideales igualitarios muy importantes. Bien. Vamos a tratar de retrotraernos, creo que todavía tengo algo de tiempo, sí, tengo bastante, a el tema de la relación de instrumentalidad en el derecho a la igualdad formal o legal. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que hace media hora, 40 minutos hablé de relación de instrumentalidad, adecuación de medio a fin? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que dije que si no hay relación entre medio y fin, una reglamentación de derechos es irrazonable? Y si es irrazonable, es inconstitucional. ¿Eso lo recuerdan? Entiendo que sí. Bien. Sí. Este es el caso Arenzón. El caso Arenzón, que es maravilloso por el voto concurrente que tiene, que es bellísimo, que es una gran pieza literaria, es justamente un claro ejemplo de falta de adecuación medio afines. Tomen lo esquemático, disculpen que no haga honor al fallo, yo en general en la presencial lo leo y todo eso, pero sitúense, quiero buenos docentes. Entonces, ¿la reglamentación cuál es? Que sean altos. ¿Está bien? Quiero buenos docentes y para tener buenos docentes, quiero docentes altos. Entonces, no van a poder estudiar los petizos. ¿Está? Acá, claramente, no hay relación de instrumentalidad. El medio, ¿cuál es? Ser alto. ¿El fin cuál es? Tener buenos docentes. No, flaco. Si hablamos de jugar al básquet, por ahí. Pero entre tener buenos docentes, que es el fin buscado por el legislador, y un medio para conseguirlo, que es ser alto, no hay una relación de medio a fin. No hay una relación de causa-efecto. No hay relación de instrumentalidad. ¿Se entiende esto? Por eso es irrazonable, porque el hecho de que ser alto te puede hacer buen docente o mal docente responde a concepciones o a vetas místicas, responde a una concepción elitista y perfeccionista en donde el alto con determinados atributos físicos solo podía ser quien hiciera determinadas cosas, pero no responde a un concepto o a un contexto de adecuación de medio a fin. ¿Está claro esto? El petizo dijo, esa reglamentación, el petizo Arenzón dijo, viola mi derecho a trabajar, viola mi derecho a aprender, viola mi derecho a enseñar, viola mi derecho a la igualdad, a acceder a todos estos derechos. Fíjense qué interesante. El derecho a la igualdad como también un derecho medio para acceder a otros derechos. ¿Está? Arenzón pudo ingresar a estudiar porque la Corte declaró inconstitucional esa resolución ministerial porque dijo, básicamente, que era un delirio, que seguía concepciones elitistas y perfeccionistas y que no tenía ningún punto de relación con el fin de aprender. ¿Está? Ese fue el caso Arenzón. ¿Sí? Es una característica discriminatoria frente a los petizos y es una característica además irrazonable en tanto no tener ningún tipo de relación causal con un fin legítimo. ¿El fin legítimo qué es? Reglamentar el acceso a la educación. A ver, ustedes para entrar a la Universidad de La Matanza tuvieron que terminar el secundario o por lo menos tener determinada edad y demostrar cierto expertise. Ustedes tuvieron que hacer un curso de ingreso para ingresar a la Universidad de La Matanza, ¿sí? Quien no terminaba el secundario o quien no aprobaba el curso de ingreso, ¿ingresó a la Universidad de La Matanza? No. Como regla general, no. Y esto no nos parece una violación, esto en sí, no nos parece una violación al derecho a la igualdad. ¿Está bien? Porque entendemos que es razonable que para acceder a la educación superior tengamos la educación media.
¿Hay una razonabilidad en este nivel de exigencia? Claro que sí, que la hay. Entonces entendemos que hay una adecuación medio afín y que es razonable ese tipo de reglamentación. La Corte en Arenzón entendió que la altura en atención a ser un buen o mal docente no tiene relación de causalidad y por lo tanto es irrazonable. Hay determinadas categorías que cuando aparecen y son utilizadas por el legislador, inmediatamente se consideran sospechosas de discriminación. Las categorías son sospechosas, son aquellas categorías que fueron construidas de manera teórica, que generan un mal olor ya en toda esa reglamentación. ¿Por qué? Porque se entiende que a priori no guardan relación de instrumentalidad posible con un fin legítimo. Esas categorías son sospechosas ¿de qué? De ser discriminatorias, de ser, por lo tanto, irrazonables y, por ende, ser inconstitucionales. El sexo, la preferencia sexual, la nacionalidad, la forma de adquisición de la nacionalidad, la religión, la ideología política, el género, son de estas categorías entendidas como sospechosas. La sospecha, cuando el legislador usa esas categorías, es que está buscando un fin no legítimo o que no hay una relación de instrumentalidad con un fin que pueda ser legítimo. ¿Por qué? Porque se entiende que a priori no tiene que haber nada relacionado con el sexo, con el género, con la preferencia sexual, con la ideología política, con la raza, que nos haga tener más o menos derechos, o que nos evite el goce de derechos. Este concepto de categorías sospechosas fue receptado en el año 2004 por nuestra Corte Suprema ya de manera expresa y clara. Existía algunos amagues anteriores, en voto fundamentalmente del juez Petracci, pero su recepción clara la encontramos en el año 2004 en el fallo Hoff. Hoff, Pedro Cornelio, era un juez de primera instancia en el ámbito de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Este juez era argentino, pero no había nacido en la Argentina, ni era de padres argentinos. Era un argentino naturalizado. Cuando veamos derechos políticos, vamos a ver que hay tres formas de adquirir la nacionalidad. Y esto está regulado por una vieja ley, la ley 346. La nacionalidad se puede adquirir naciendo en la Argentina, naciendo en el extranjero, pero siendo de padres argentinos y optando por la nacionalidad argentina, o naturalizándonos. Esto está en el artículo 20 de la Constitución, que son esos extranjeros que tienen la intención de hacerse argentinos y cumplen con determinados trámites y formalidades. Bueno, Pedro era juez de primera instancia y era argentino naturalizado. El artículo 177 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires prohíbe o establece como requisito para ser juez de cámara el ser argentino nativo o nativo por opción, vedándole a los argentinos naturalizados la posibilidad de ser juez de cámara. Fíjense qué loco. Puede ser juez de primera instancia, pero ya no puede ser juez de cámara, cuando en definitiva es función jurisdiccional en uno y otro caso. Bueno, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires vedaba esta posibilidad. ¿Qué es lo que hace Hoff? Que pretendía presentarse un concurso para ser juez de cámara. Hace una acción planteando la inconstitucionalidad de este artículo. ¿Cuál sería la defensa de la provincia? Si ustedes fueran abogados de la provincia. La provincia puede dictar su propia constitución, entre ellos. Sí, no, y que tiene los poderes para elegir a los jueces que pertenecen a los poderes de las facultades que no delegaron a la nación. Entonces apela. Muy bien los dos. ¿Por qué la Corte desecha estos argumentos defensivos? ¿Qué dice la Corte? Todo bien, vos podés diseñar tus instituciones, pero hay un principio de subordinación al orden jurídico federal que está dado por el artículo 5 y 31. Y vos estás violando el derecho a la igualdad. Y vos no podés violar el derecho a la igualdad. 16.
de forma tan palmaria, el 16. ¿Está bien? ¿Pero por qué? Porque hay una idea de subordinación a las declaraciones y derechos que surgen de la propia Constitución. Vos estás violando el 16 con lo que estás haciendo. En definitiva, la Corte resuelve declarando inconstitucional el artículo 177, lo que habilitó al demandante, a Hoff, a presentarse al concurso para ser juez de Cámara. Esto hubiera sido así, nomás, tranquilamente intrascendente, si la Corte no hubiera establecido en uno de sus considerandos del voto de la mayoría, que es el considerando 6, lo que entendemos por escrutinio estricto. Y acá vamos a ver un juego entre categorías... Perdón, ¿escrutinio cómo, profe? Estricto, que es el considerando 6 del fallo, perdón, del fallo Hoff. Toda norma jurídica se presume constitucional. Si vos mañana, ustedes, como abogadas, tienen que hacer un juicio y plantear la inconstitucionalidad de la norma, como se presume constitucional, deberán ustedes voltear judicialmente esa constitucionalidad y tendrán la carga de demostrar que es inconstitucional lo que presumiblemente es constitucional. ¿Se entiende? Eso es así. ¿Está bien? Esto se le suele llamar onus probandi. Acá Mariano nos daría una clase, porque es un gran abogado litigante, nos daría una enorme clase de esto. Pero esto es la idea de que quien alega algo tiene que probarlo. Como regla general, en el proceso, esto es así. Si vos alegás que algo es inconstitucional, lo debés probar. Cuando aparece una categoría sospechosa, lo que se invierte es la presunción de constitucionalidad. Toda norma jurídica que reglamente el derechos con una categoría de las denominadas sospechosas, lo que invierte es su presunción de constitucionalidad. O sea, que en vez de aplicársele la regla general de que se entiende constitucional y vos demostrás que no lo es, una reglamentación hecha en base a categorías sospechosas se presume inconstitucional y vos, Estado, tratá de salvar esa presunción de inconstitucionalidad. Y no va a salvar el Estado esa inconstitucionalidad de cualquier forma. No basta que pruebe adecuación de medios afines. Como hay una categoría sospechosa de ser discriminatoria, sospechosa de ser irrazonable, el Estado, para poder probar que en definitiva igual es constitucional e igual es razonable, deberá probar que los fines no son meramente convenientes, sino que son sustanciales, y que los medios que utilizó para reglamentar ese derecho promueven efectivamente esos fines, pero además son los menos gravosos, los menos perjudiciales de todos los que existían. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Primero entendamos el problema. El problema es que el ideal de igualdad como no discriminación me dice que no debo tratar de manera preferente a nadie por su sexo, género, raza, color de piel. Esto es lo que me dice el ideal de igualdad como no discriminación. Pero el ideal de igualdad como no sometimiento me dice que tengo que tratar preferentemente por la raza, por el sexo, por la edad, ¿sí? ¿Cómo hago para sintetizar estos dos ideales? Es un problema, es un gran problema, y sobre esto trata la parte final del artículo de Saba que yo propongo que lean. Él entiende que hay dos estrategias para superar esto. Una la que propone Dworkin, y otra la que propone él mismo. Les voy a contar la que propone básicamente Ronald Dworkin. Ronald Dworkin, constitucionalista, filósofo norteamericano fallecido, muy importante en relación al derecho a la igualdad, dice, es verdad, las acciones afirmativas usan categorías sospechosas.
Es cierto. Las acciones afirmativas son discriminaciones inversas. Y es verdad que utilizan categorías sospechosas. Pero ¿saben qué? Dice Dworkin. Logran superar el escrutinio estricto. ¿Por qué? Porque son reglamentaciones de derechos a favor de los grupos excluidos. Y es un fin esencial del Estado lograr una comunidad sin grupos excluidos. Y es un fin de las organizaciones del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil tener una comunidad con menores grados de desigualdad. Y si para lograrlo hay que poner políticas de cupo para acceder al goce de, bienvenidos. Son categorías sospechosas, por ejemplo, establecer un número mínimo de mujeres en el acceso a, o un número mínimo de afrodescendientes en el acceso a, o el número mínimo de personas con discapacidad en el acceso a. Sí, dice Dworkin, sí, estás usando categorías sospechosas. ¿Cómo no? El sexo, el color de piel, la capacidad o incapacidad física son categorías sospechosas. Pero ¿sabés qué? El Estado soporta el escrutinio estricto con éxito, porque esas categorías sospechosas no son para quitar derechos, son para promover derechos, ¿sí? Para lograr fines esenciales. Esta es una de las estrategias que logra, de alguna manera, conciliar ambos principios. La otra manera es aún más arriesgada, que es la que propone Saba al final de su texto. ¿Por qué? ¿Saben qué dice Saba? Saba dice, estamos haciendo una mala definición de categoría sospechosa, viejo. Nos estamos equivocando. Sospechoso no es tratar en cuanto a varón o mujer. Sospechoso es la categoría que trata mal al término más desaventajado de ese par. O sea, va a ser sospechosa una categoría en desmedro de las mujeres, no a favor de las mujeres. ¿Por qué? Porque lo sospechoso de la categoría sospechosa no es regular en relación al sexo, sino es regular en contra del sexo que menos derechos tiene. Lo sospechoso de la categoría racial no es cualquier tratamiento racial, sino aquel tratamiento racial en desmedro de los grupos, de las identidades colectivas que sufrieron no acceder a derechos por pertenecer a esas categorías. Entonces, lo que hace Saba es resolver antes y no llegar al escrutinio estricto. Él dice, no es sospechoso que beneficies a las mujeres. Sí sería una categoría sospechosa que trates a las mujeres cercenándole derechos. No es sospechoso que quieras beneficiar el acceso de los afroamericanos al goce de determinado nivel educativo en Norteamérica. Es sospechoso que no le permitas, por ser afroamericano, acceder a determinados derechos o al goce de determinados derechos.